Muy buenas tardes a todos. Veo algunas personas nuevas, sean bienvenidas. Qué bueno que nos acompañen, que estén con nosotros. No sé cuántos han estado siguiendo las enseñanzas, cuántos han estado de alguna manera también presentes, llevando o dando esa continuidad al estudio del Evangelio de Juan. No sé cuántos de aquí han estado oyendo los mensajes. Por favor, levante su mano para saber quiénes han. 1, 2. Ay, solo poquitos. ¿Y los demás no habían venido? ¿No? ¿Los demás no habían estado en los estudios del Evangelio de Juan? Bueno, los que han estado, ¿han sido bendecidos? ¿Han sido bendecidos? ¿Sus vidas han sido bendecidas? Qué bueno. Yo creo que Dios tiene mucho que decirnos, que hablarnos de manera personal, de manera individual. La ventaja de poder estudiar un libro de la Biblia y estudiarlo de manera expositiva tiene varios propósitos, tiene varias ventajas. Una es poder evangelizar a aquel que no conoce al Señor Jesucristo. El otro propósito es discipular a su iglesia, discipular a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, tiene doble propósito. Yo espero que todos estemos siendo bendecidos. Cuando yo me paro aquí, créeme, soy el primero en ser tratado por el Señor. Soy el primero en a veces ser reprendido por Dios, por lo que aquí hablamos, compartimos. Soy el primero en el que Dios empieza a hablar a mi corazón. Yo espero que Dios esté bendiciendo tu vida de igual forma. Vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 4, por favor, si son tan amables. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Quisiera que leamos a partir del verso 25. Dice así: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis.
otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos, verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Leemos hasta ahí. Decía, ponernos en contexto, entendiendo lo que estaba sucediendo. Nuestro Señor Jesucristo, recordemos, estaba hablando con una mujer de Samaria. Y el texto nos dice que entre samaritanos y entre judíos no se llevaban entre sí, mucho menos podían hablarse. Eran enemigos prácticamente, ¿sí? Eran enemigos, se veían como enemigos y por lo tanto no podían cruzar palabra, no podían sentarse juntos, no podían comer juntos, mucho menos tener una plática amena. El judío y el samaritano no se llevaba. Entonces, aquí estaba nuestro Señor Jesucristo viniendo a echar abajo aquello que ellos mismos, entre judíos, entre samaritanos, habían puesto una barrera entre ellos. Nuestro Señor Jesucristo vino a hacerlo a un lado para poder llegar, para poder traer el evangelio, su palabra, y como nos dice uno de los textos, vino a hacer la obra del que le había enviado, es decir, del Padre. Él solamente estaba obedeciendo a lo que el Padre le había encomendado. Entonces, no le importó la cultura, no le importó la costumbre, no le importó la diferencia religiosa, etcétera. Él vino a traer un mensaje, vino a cumplir una misión y él quería cumplirla como de lugar. Entonces, estaba nuestro Señor Jesucristo sentado ahí con una mujer presentándole el evangelio. ¿De qué manera hemos aprendido? ¿De qué manera nuestro Señor Jesucristo vino y presenta el evangelio al perdido, al inconverso, al que está descarriado? Qué impresionante, porque yo puedo decirte que he aprendido muchísimo a través de este evangelio, de este libro principalmente. He aprendido muchísimo porque yo tenía una escuela antiguamente donde si yo no le digo a alguien que es hijo del diablo, yo no estoy predicando el evangelio. Y Dios ha venido a reprendernos, ha venido a enseñarnos cómo presentar el evangelio. Nuestro Señor estaba hablando con personas religiosas, con personas con conocimiento bíblico, teológico. Escucha, teológico. Entre los judíos, entre los samaritanos, eran personas de alguna manera dedicadas al estudio de la palabra de Dios. Ellos eran dedicados al estudio. Puedo decirte que tal vez si nos hubiéramos comparado con uno de ellos, con un samaritano, nos regresaríamos cubiertos la cara de vergüenza. Conocían la Biblia. Tal vez diríamos, yo no conozco la Biblia como ellos la conocían. Ellos sabían que iba a venir el Mesías. Y está, mira, en el verso número 25, la mujer le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Ella entendía, sabía, conocía de pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento donde se decía que iba a venir un Salvador. Tenían la esperanza de un día conocer a ese Salvador. Ella tenía esa esperanza en su corazón, lo tenía.
Estaba esperando al Mesías. Y mira qué respuesta de nuestro Señor, que le dice: Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Estaba impresionada primeramente por el mensaje anterior a estas palabras que ella había recibido. Había sido sacudida, había sido convencida de pecado. Y yo decía hace 2 semanas que estaba compartiendo aquí con ustedes que para que alguien pueda arrepentirse, primeramente necesita estar convicto de pecado. Si no hay convicción de pecado, todo es en vano. La gente conoce de Biblia y conoce de teología en muchos lugares y mucha gente, pero no tiene un conocimiento personal con Dios, un conocimiento experimental con el Salvador del mundo. No ha tenido un encuentro, no ha tenido una experiencia de perdón, de salvación, de justificación, de regeneración. No lo ha tenido. Nicodemo en el capítulo 3 tenía ese conocimiento bíblico. Vamos, era un doctor de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Era conocía perfectamente las escrituras. No solo las conocía, las enseñaba. Un maestro de la ley, fíjate, un maestro de las escrituras, un maestro de la religión, tenía todo el conocimiento. Tenía todo el conocimiento. Si le preguntabas, bueno, Nicodemo, ¿dónde hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde se nos diga que Jesucristo o que el Mesías va a venir? Y te hubiera citado por lo menos una decena de versículos. Tal vez te hubiera citado aún varios textos así rápidamente. Se entendía o entendemos que ellos esperaban al Mesías. Pero para que nosotros conozcamos, tú y yo conozcamos al Mesías, necesitamos primeramente estar convencidos de pecado. Y cuando ella escucha las palabras: yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías, ella estaba convencida y a la vez estaba impactada. No podía creer lo que sus oídos y lo que sus ojos, en este caso, estaban mirando. Estaban delante, ella estaba delante del Mesías. Entendió perfectamente que Él era el Salvador, que Él era el Cristo. Y en los versículos adelante, el verso 29, cuando leemos que corrió a la ciudad a anunciar: salgan todos, vengan y vean, ¿no será este el Cristo? Para ella lo era. Tal vez para ti no, pero te invito a que salgas y lo veas y lo escuches. Ve tú mismo y compruébalo. Ve tú mismo y apersónate. Ve y escúchalo, ve y míralo. ¿No es Él? ¿No será Él? Para ella no había duda. Para ella no había esa menor duda de que Él era el Mesías. Pero para el pueblo, que de alguna manera estaba esperando al Mesías, no sabía si podían o iban a poder creer lo que ella estaba diciéndoles. ¿Y sabes qué sucedió? Nos dice más adelante, el verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Y muchos creyeron en Él, creyeron en Jesucristo, en el Mesías, en el Salvador, por la palabra de ella, por la palabra de la mujer, dice acá. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la predicación de alguien que ha tenido esa experiencia del perdón de sus pecados es una bomba, es una dinamita. Es un testimonio vivo, un testimonio real. Esta mujer salió a anunciar con un entusiasmo, pero a la vez con una convicción de lo que ella estaba diciendo. Escucha.
Ella estaba convencida de lo que estaba diciendo. Ella estaba plenamente convencida cuando ella sale y les dice: vengan y vean, ¿no será este el Cristo? Le decía, ella estaba convencida de que él era el Cristo. Pero nosotros, como cristianos, a menos que, si nosotros no tenemos esa revelación en nuestras vidas de quién es Jesucristo, si no tenemos esa revelación de quién es Jesucristo, esa experiencia de perdón, de justificación, no podremos anunciarle o decirle a alguien que venga a conocer al Mesías. Un cristiano, en este caso, su testimonio puede ser de gran bendición para muchas personas. El testimonio de una persona como lo fue esta mujer, fue una mujer que todo mundo conocía. No nos dice el nombre, no nos dice el apellido, no nos dice de qué familia era. Lo que sí nos dice es que era una mujer muy pecadora. Muy pecadora. Yo recuerdo en una ocasión que en un lugar donde vivimos hace algunos años atrás, una asociación hizo una encuesta donde decían, bueno, ¿quién se casa más, si los hombres o las mujeres? ¿Quién tiene más parejas, los hombres o las mujeres? En el lugar donde nosotros estuvimos viviendo, se encontró que las mujeres rebasaban a los hombres. Mujeres que habían tenido 7 maridos. 7 maridos. Rebasaban a los hombres. En la casa hogar donde nosotros estuvimos sirviendo por algún tiempo, tuvimos algunos niños que eran hijos de la misma madre, pero de diferente padre. Por lo menos habían 4 que eran de diferente padre. Hay mucha promiscuidad. En todos los tiempos ha habido gente, hombres y mujeres. Yo no quiero decir aquí que las mujeres entonces están más mal que los hombres. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que yo creo que están iguales en pecado. Están iguales. Aun cuando pudiéramos haber cometido un pecado, no tanto el adulterio y ese tipo de pecados, con uno solo estamos perdidos, tú y yo. Estamos destituidos de la gloria de Dios, con un solo pecado. Pero esta mujer era conocida por sus pecados. Yo no sé si era una de las únicas que vivían de esa manera, descarriada, pero por lo menos era conocida. Por lo tanto, cuando ella salió y les fue a testificar de su vida, salgan y vean, porque me ha dicho todo cuanto he hecho, ella dijo. Salgan y vean, porque ese hombre del que les estoy hablando me ha dicho todas las maldades que yo he cometido. Él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y ella estaba convencida. Tal vez ella no lo había visto así, que estaba mal. Ella creía, bueno, la filosofía de este mundo, tú la escuchas, si no eres feliz con uno, ve con otro. Si no eres feliz con ella, busca otra. La filosofía de este mundo. Y tal vez ella lo tenía y lo enseñaba, tal vez. Ella lo practicaba, ella lo predicaba, tal vez. Pero en este momento, esta mujer había sido atravesada por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, cuando ella viene a la ciudad a gritar, a enseñar, a decirle a la gente, al pueblo entero, salgan y vean, porque creo que este es el Salvador, su vida para este momento estaba realmente impactada por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Había sido impactada.
Ella había, yo creo que en este momento, y varios han dicho, para este momento, cuando ella viene en el verso 39, esta mujer creo que estaba caminando ya en la justificación de Dios, de Jesucristo. Nosotros no podemos hablar de alguien a menos que le conozcamos. Tú y yo no podemos hablar de alguien a menos que lo conozcamos. A menos que lo hayamos experimentado, lo hayamos visto, lo hayamos escuchado, hemos estado cerca de él, de ella. No podemos hablar de alguien si no hemos estado cerca de esa persona. Y esta mujer había estado cerca, muy cerca del Salvador, de Jesucristo. Por eso es que su testimonio es un testimonio poderoso, fue un testimonio poderoso para las multitudes de su pueblo, para la gente de su pueblo. Fue un testimonio que había impactado a todos. Me ha dicho que estoy en pecado, me ha dicho que estoy mal, me ha dicho que necesito de la agua viva. Vemos resumidas las palabras. Porque el Evangelio no trata de que tú te entretengas en una novela bonita y romántica. El Evangelio es muy claro, muy directo. El Evangelio es un mensaje donde nos lleva exactamente a Jesucristo, a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestras maldades, pero nos lleva a aquel que puede liberarnos, que puede hacernos libres de esos pecados. Esta mujer entonces había entendido esto. A menos que nuestras vidas no sean impactadas de esa manera, no tendremos el mínimo deseo de querer testificar de Jesucristo. Repito, que a menos que no tengamos un encuentro, una experiencia, la experiencia del perdón de nuestros pecados, no tendremos el mínimo deseo de hablar de Jesucristo. Nos daría pena, nos avergonzaríamos tal vez. Cuando hay momentos en el que debemos de testificar y debemos de hablar de nuestro Salvador, de Jesús, porque estas personas con las que a veces convivimos necesitan también al Salvador. Y nosotros callamos y nosotros guardamos silencio. ¿Lo hacemos por prudencia o lo hacemos por pena, o lo hacemos por cobardía, lo hacemos, no sé por qué lo hacemos, pero las personas quedan calladas? Esta mujer no le importó el que iban a decir de ella. Había experimentado algo hermoso, algo precioso, que quería compartirlo, externarlo a todo mundo, a todo mundo. La Escritura nos dice que ella dejó su cántaro y corrió al pueblo. Corrió al pueblo. Dejó su cántaro, se le olvidó a qué había ido. Por llevar algo, ir a dar a conocer algo que ella acababa de conocer. Nosotros viviremos una vida con el fuego del Espíritu cuando hayamos conocido al Salvador del mundo. De menos nosotros seremos tal vez cobardes, pero nos dice Timoteo en su segunda carta, que en el capítulo 2, que no nos ha dado un espíritu de cobardía. Es más, en los evangelios dice que Él nos pondría en nuestra boca el qué decir, el qué hablarle a la gente. Y por si fuera poco, te dice Dios, sí, el que se avergonzare delante de los demás, yo también me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Será que veía que a algunos de nosotros vendría cobardía? ¿Será que el Señor conocía que algunos de nosotros íbamos a sentir temor y miedo?
Él dijo que iba a poner en nosotros lo que decirle a la gente. Empezamos con un canto hermoso de Isaías capítulo 6. Isaías experimentó a Dios. Él vio a Dios. Y tú lees el libro de Isaías capítulo 6 en el verso 1, comienza diciendo: yo vi al Señor en su trono alto y sublime. En su trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Su gloria llenaba la casa, dice él. Y sabes, su vida no fue la misma a partir de esa experiencia. La vida de Isaías no fue la misma a partir de ese día en el que él vio en visión el templo de Dios y vio la presencia de Dios que llenaba la casa y que lo llenaba todo. No fue el mismo. De tal manera que cuando él escuchó hablando de la necesidad que ella fuera y decía, y dijo, dice Isaías, y escuché y dijo, y ahora ¿a quién enviaré? Hablando de la necesidad, el Señor decía, ¿y ahora a quién enviaré? ¿Y sabes qué hizo Isaías? Señor, pues manda a Jeremías, Señor, manda a Ezequiel. Manda a tus siervos allá, Señor. Señor, mira, aquel varón está bien ungido, Señor. Y antes, ¿sabes qué decía? Ay de mí que soy hombre muerto, que soy hombre pecador. Ay de mí, el de labios inmundos. Ay de mí, porque he visto a Dios. He visto su gloria. Él se lamentaba y él decía, ay de mí, pero cuando él entiende y él comprende que Dios había venido a su vida, no necesitó decir, Isaías, ¿quieres ir tú a testificarle a mi pueblo acerca de mí? ¿Quieres tú ir y anunciar acerca de mi verdad? Él mismo, solito levantó la mano y dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Él solito, sin necesidad de una imposición, sin necesidad de un mandamiento, levantó la mano y dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Él quería vivir para servir a Dios como su mensajero, como su testigo. Él quería vivir de esa manera. Cuando nuestras vidas entonces, hermanos, es impactada por el Señor, hemos conocido, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, no es solamente un tiempo en el que la persona vive avivada. No es de que al rato se va a apagar. Sí, así le pasa a todos los nuevos conversos, a los nuevos y a los ya no muy nuevos. Viven con el fuego del Espíritu, porque el Espíritu viene a ser morada en la vida del cristiano. El Espíritu viene a morar en la vida de aquel que ha sido perdonado de sus pecados. El Espíritu de Dios viene a morar en la vida del cristiano. Viene a morar en la vida de aquel que ha sido perdonado de sus pecados. Por lo tanto, hermanos, no podemos callar lo que Él ha hecho en nosotros. No podemos callar lo que el Señor, ella no podía callar, aquella mujer no podía estar callada, no podía estar en silencio, y así como yo he encontrado al Salvador, y qué bueno. Ella no lo veía así muy prudente. Ella deseaba ir y hablarle a su pueblo. Deseaba hablarle a su pueblo. Deseaba que su pueblo conociera, experimentara lo que ella había experimentado.
Predicar el evangelio no se trata de ti. Testificar del evangelio no se trata de testificar de ti, se trata de testificar de Dios. Hablar del evangelio no se trata de decir, no hombre hermano, yo esto, yo aquello, sino de decir lo que el Señor puede hacer también en ti. De lo que el Señor puede hacer en la vida de cualquier pecador. El evangelio de eso se trata, de glorificar y exaltar a Dios, de dar a conocer a aquel que es dueño del mensaje, a Jesucristo, al Padre. De eso se trata. Para que no creas que es tu evangelio, para que no creas que es tu mensaje el que vas a ir a hablar, para que no pienses que es muy tuyo el regalo que Dios te ha dado. Aún Pablo decía que él daba de gracia lo que de gracia había recibido. El perdón de pecados se recibe por gracia. El perdón de pecados se recibe por gracia, no porque te hayas arrepentido, hermano. El perdón de pecados no lo recibes porque yo me arrepentí, hermano, y por eso el Señor tuvo que perdonarme. No tenía necesidad de perdonarte. Fue por su gracia, fue porque Él quiso. Fue un regalo que Él quiso darte. Fue un obsequio que Él quiso ofrecerte a ti. No porque lo merecías, tú y yo no merecíamos el perdón de nuestros pecados, los que hemos sido redimidos. No lo merecíamos. Estábamos perdidos y estábamos algunos peor que esta mujer de quien estamos hablando. Varios de los que estamos aquí estábamos más perdidos, créeme. Algunos estábamos más perdidos que esa mujer de quien trata todo el capítulo, hermanos. Es uno de los temas, o es uno de los puntos en el que a veces ocupa un capítulo entero para hablar de una persona. Y este es uno de ellos. El capítulo 4, las personas principales que hablan ahí, Dios y esta mujer. Dios y esta mujer. Entonces, hermanos, no podemos nosotros, estaremos tal vez así, tal vez viviendo mediocridad. Y varios de los que estamos aquí, yo decía hace 2 semanas, algunos vivimos en las glorias pasadas. Y nosotros decimos, hermano, cuando yo me convertí, yo hacía esto, yo hacía aquello, iba acá, iba allá, le prediqué aquí, le prediqué allá. Y la pregunta es, ¿y por qué hoy ya no? ¿Qué pasó en nuestras vidas? ¿Qué sucedió en nuestras vidas? Esas glorias pasadas ya no sirven, hermano y hermana. Esas glorias que tú viviste, que yo viví allá atrás, hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años, los que tenemos más de 10 años, ya no sirven. El maná, ¿sabes qué? Si no se comía en ese día, para el otro día ya no servía. El maná, si no lo comía el pueblo en ese día que lo recogía, al otro día estaba agusanado, dice la Escritura. Necesitamos estar siendo renovados continuamente, recibiendo nuevas bendiciones. El Señor quiere bendecirnos cada día. El Señor quiere glorificarse cada día, todos los días. No solamente un día, no solamente este día, hermanos. No solamente el domingo quiere glorificarse todos los días. Esto nos lleva a no callar entonces. Quisiera que me acompañes a la segunda carta de Timoteo, capítulo número 4. La segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Déjame te leo el verso 1 y verso 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Y mira cómo lo tienes que hacer, hermano. Para que no vayas a ensoberbecerte, sacas la espada de Goliat y hacer pedazos a todo mundo, con toda paciencia y doctrina. Necesitamos reprender al que está viviendo mal en pecado y no quiere sujetarse al Señor Jesucristo. A veces tenemos que reprenderle, claro que sí. Necesitamos que la palabra le redarguya, sienta pena, vergüenza en su vida por haber ofendido a Dios con las Escrituras, no con tus palabras. No quieres hacer la obra del Espíritu, hermano y hermana. No quieras tú en tus palabras hacer la obra del Espíritu Santo. No quieras tú decirle que se va a ir al infierno si la persona se ve tan tranquila y no se ve que esté convencida de pecado. Entonces dice aquí, exhorta, dice también. Exhortar tiene dos significados. Uno es igual reprender, regañar. Pero la otra definición de exhortar es también animar. Y nos sale mejor el regañar a veces que el animar. A veces somos más buenos regañando que animando. Y por eso las personas no quieren buscar a veces a Dios, porque nos sale mejor el regaño que el animar a las personas. Animar a las personas a buscar de Dios, a sujetarse a Dios. Bien, verso 5 dice aquí, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones por causa del evangelio, hermanos. Haz obra de evangelista, no que seas evangelista, haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista, no es que ya te sientas evangelista. Si yo te dijera, mira hermano, este mueble, yo me dedico a la carpintería, mira, solo le falta que le pongas un tornillo aquí, vas a hacer la de carpintero. No es que por poner ese par de tornillos tú ya seas carpintero, sino vas a hacer obra de carpintero. Entonces, el Señor nos está diciendo, hagamos obra de evangelista. Evangeliza a las personas, a las almas, ¿sí? Y el Señor dice, te encarezco, dice el Espíritu Santo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, el verso 1. ¿Sí? Te encarezco, te lo encargo. Busca que cumplas fielmente lo que te estoy diciendo. En el capítulo 2 de esta carta del apóstol Pablo, verso 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Digo, no todos van a ser pastores, no todos van a ser predicadores, pero sí tenemos que esmerarnos en ser idóneos para enseñar. Porque si no vas a decir, yo no soy idóneo para enseñar, por eso yo no predico, yo no anuncio y yo no comparto. Tienes que esmerarte, tienes que prepararte, tienes que buscar ser fiel en la palabra del Señor, en el estudio de la palabra de Dios. Se dice que un hombre que le pusieron el príncipe de los predicadores o de los pastores, en su vida leyó más de 12,000 libros, aparte de la Biblia. Se dice de otro hombre de Dios que leyó por lo menos en su vida poco más de 3,000 libros. Literatura cristiana.
El Nuevo Testamento la leía por lo menos 20 veces al mes. Y del otro varón que le pusieron el príncipe de los predicadores, se esmeraba por lo menos, no recuerdo ahorita, estaba por ahí viendo exactamente cuánto leía la Biblia, pero rebasaba de las 20 veces del otro hombre. Dije, wow. Por eso dicen que la gente cuando se sentaba a escuchar a aquel otro hombre, Charles Spurgeon, pareciera que estaban viviendo como en una escena de película, etcétera, el mensaje que se les estaba predicando. Aparte de que tenía un supergrupo de gente, hermanos, que estaban orando por las personas que estaban recibiendo el evangelio. Y dice que el fuego de Dios estaba en su vida, sentía el fuego de Dios cuando predicaba a las almas, a las 12,000 almas que tenía su iglesia, su congregación. Pero la mayor gloria que él sentía y vivía era cuando él estaba con los niños de las calles, en los suburbios de Inglaterra, visitando gente necesitada. Esa es la obra que tenemos que cumplir, hermanos. Esa es la obra que el Padre exactamente, que Jesucristo estaba haciendo en la tierra. Y no creas que porque el Señor Jesucristo ahorita está a la diestra del Padre, entonces ya murió todo. La iglesia está para eso. La iglesia es su voz. La iglesia son sus pies. La iglesia son sus manos. La iglesia es su cuerpo. Y Él trabaja a través de su cuerpo, a través de su iglesia. Aquí mismo, en el capítulo 2, verso 8 al 13, déjame leerte. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, no que fuera de él su evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hermanos, el evangelio implica que en algunos momentos vayas a sufrir penalidades. Y porque tú no quieres no quieres sufrir, no quieres que te digan hermano, no quieres que te digan aleluya, o no quieres que algo por ahí le salga a la gente que te va a oír, dice, yo mejor guardo silencio. Calladito creo estoy mejor. Entonces dice, sufro penalidades como malhechor, etcétera, prisiones, verso 8, ¿verdad? Estábamos leyendo, verso 10, dice, por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Pablo sufría los agravios, las persecuciones, las prisiones, los azotes, por una razón, hermanos, para llevar el evangelio a otras personas, por amor a los escogidos, los que habrían de ser salvos, hermanos. Cuando nosotros tengamos ese encuentro con Dios, viviremos de esa manera. No callaremos para anunciar el evangelio. Verso 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, tu trabajo no es en vano, hermano. Aun si tú murieras por causa del evangelio, entiende algo, vas a vivir con Él. Si morimos si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Dice, si le negáremos, Él también nos negará. Si le negáremos, Él también nos negará. Hay una pregunta que te hacen cuando a veces vas al médico. Yo no sé si sea en todos, pero he visto ya en varios. ¿Qué religión tiene? No sé si algunos se la han hecho, pero cuando están haciendo tu expediente te preguntan, ¿qué religión profesa usted?
Y yo he escuchado a personas que dicen cristianas, soy católico. ¿A poco? En los domingos dices que eres cristiano. Solo cuando estás con el médico dices que eres católico. O cuando vas a hacer algún otro trámite por ahí. Así, o sea, ya no es necesario que, o sea, no estás ni predicando el evangelio, pero ya estás negando antes. Todavía ni siquiera abres un texto, citas un texto de la Biblia, pero tú ya estás a la defensiva y ya cobardándote, etcétera. Ok, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Volvamos al Evangelio, entonces, capítulo de Juan, capítulo 4, para continuar con nuestro mensaje. El tiempo se me está yendo muy rápido. Póngale pausa al reloj, hermanos. Verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase. Entonces vinieron los samaritanos, dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Para nosotros ser enseñados, para que tú seas, Cristo se ha revelado a tu vida, debes de ser y tener esa actitud de los samaritanos, de rogar, Señor, quédate conmigo. Señor, quiero aprender más de ti. Señor, quiero realmente experimentar tu presencia en mi vida. Eso que he visto en fulano, que ha sido perdonado de sus pecados y yo le conocí perfectamente, yo vi que él era esto y vivía así de otra manera, descarriado, pero hoy lo veo diferente y yo sé que es tu evangelio, tu mensaje, eres tú el que has transformado a aquel. Casi tenemos que ser como aquellos. Quédate, enséñame, háblame, discipúlame. Si nosotros queremos vivir, conducir nuestra vida correctamente delante de Dios, debemos de ser como aquellos hombres, de venir y escuchar a Dios, escuchar su voz, escuchar su mensaje, su evangelio en nuestros oídos, en nuestras vidas. Que el evangelio impacte completamente y transforme tu vida por completo. Pero no lo va a hacer, hermano y hermana, si tú no eres constante. Si tú no eres constante, puedes llegar a deprimirte, puede llegar el desánimo, puede venir a tu vida muchas cosas. ¿Y para qué busco a Dios? Cuando estamos comenzando a buscar a Dios, cuando decimos conocer a Dios, viene a nuestra vida mucho desánimo. Y hay una persona que se va a encargar de desanimarte a mitad de camino. El diablo va a poner muchos obstáculos, piedras y muchas trampas en el camino para que te haga volver. El libro más leído después de la Biblia, El progreso del peregrino, me llama la atención cuando salen de la ciudad de la destrucción y un hombre flexible, creo, si mal no recuerdo, los que han leído el libro, El progreso del peregrino de Juan Bunyan, apenas si llega un pequeño problema. Había escuchado que la ciudad celestial a donde se dirigía Peregrino era un lugar muy hermoso, muy bonito, donde había tranquilidad, donde había respeto, etcétera. Estaba Dios mismo reinando. Y escuchó y se animó. Yo quisiera llegar a aquel lugar. Si es así de hermoso, yo quisiera estar ahí. Y salió junto con Peregrino, ahí emprendieron la caminata y llegó el primer obstáculo. ¿Y sabes qué dijo? Si así estamos empezando mal,
Apenas estamos en el inicio y ya empiezan los problemas. ¿Cómo estará más adelante? Yo mejor me regreso. Entonces, nuestra vida es se compara a veces, es muy similar a aquel hombre flexible. Porque no queremos ensuciarnos, no queremos que nos salpique el lodo, porque no queremos nosotros sudar, no queremos nosotros desgastarnos para obtener la vida eterna, para llegar y conocer a aquel que puede darnos libertad de pecados. No nos esmeramos. Aquellos hombres salieron de su ciudad. Mira, hermano, creo que tenían que hacer, es como todos, como nosotros, como tú y yo tenemos que hacer, tenemos trabajo, tenemos empleo, tenemos familia, tenemos hijos. Y esta gente no le importó. Dejaron ahí, creo, los animales encerrados en el corral, pero ellos querían venir a escuchar a Jesucristo, aquel que había cambiado a esa mujer. Aquel de quien aquella mujer hablaba y daba testimonio y una y otra vez nos dice, por lo menos en 2 ocasiones, que ella testificaba lo que había oído, lo que ella había experimentado de Jesucristo, de Dios. Y esto no solo pasa en ella, pasó en ella. Ve tú el testimonio de Juan el Bautista, ve tú el testimonio del apóstol Pablo, ve tú el testimonio de los apóstoles, ve tú el testimonio de otros discípulos a través de la iglesia, a través de la historia. Y te vas a dar cuenta que todo tuvo un punto de partida. El punto de partida fue cuando ellos conocieron a Dios. Me llama mucho la atención, si no tienes tiempo de leer libros o no te gustan, mira, hay algunos que te llevan solitos ahí, mira los libros. No estoy haciendo propaganda a la librería. Pero hay muchos cristianos que fueron transformados, fueron de gran testimonio a partir de que conocieron a Dios. No callaron. Carlos Stud, un hombre súper adinerado, muy adinerado, encontró a Jesucristo joven, muy joven. A la chica con quien él después se desposó, la chica decía que no era correcto que vivieran ellos en la abundancia. Así que sus riquezas, las riquezas de este hombre, las comenzó a repartir a varios misioneros. Hudson Taylor, Müller, por ejemplo, repartió ciertas cantidades a algunos hermanos misioneros o casas hogar. Y solo se quedó con una pequeña parte. Y lees su testimonio y dices, ¿por qué quiso hacer eso? ¿Fue un mandamiento? Él lo vio de parte de Dios. Yo no quiero decir que todos los que estamos aquí vas a salir hoy y vas a ir a vender tus propiedades, etcétera. Necesitas primero entender el evangelio en tu vida. Necesitas primero entender el evangelio en tu corazón. Tú necesitas ser enseñado por Dios primero. Tú necesitas ser discipulado. Tú necesitas entender el evangelio en tu corazón. Si no, de menos tú no dejarás tus pecados, no serás libre de tus pecados, no abandonarás la mentira, la soberbia, el enojo, el alcoholismo, etcétera. El pecado que te esté atando, nunca lo vas a abandonar si tú no vienes a oír a Dios, su mensaje, su evangelio. ¿Cómo creerán? Dice Romanos capítulo 10. ¿Cómo oirán si no hay quien les anuncie? Tú no vas a creer en Él si no oyes la voz de Dios. Tú no vas a creer en Él, no vas a estar dispuesto a abandonar tu vida de pecado como aquella mujer, porque mira que en Nicodemo no le pasó lo mismo. No vas a estar dispuesto como aquella mujer si tú no estás delante de Dios recibiendo mensaje directo de Él, de Dios. Tú y yo necesitamos sentarnos como María a los pies del Señor y ser enseñados y recibir la palabra. Y mira, estos hombres, muchos creyeron, hermanos.
La Biblia da testimonio de que muchos samaritanos creyeron a la palabra por el testimonio de la mujer. Este mensaje, de hecho, le titulamos Testificando del Evangelio. Los hombres de la ciudad, verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Hay un énfasis. La Biblia le da un énfasis, la palabra le da de alguna manera cierta importancia, cierto peso a las palabras de aquella mujer, al testimonio de aquella mujer. No dice que todo el pueblo se convirtió, hermanos, pero sí nos dice que muchos de Samaria creyeron a Dios, creyeron a Jesucristo por la palabra de la mujer. Pues si creyeron a la palabra de la mujer, hermanos, cuando aquellos hombres samaritanos vinieron, estaban impactados. Estaban impactados de tal manera, ¿sabes qué le dijeron a Jesús? Entonces vinieron los samaritanos a él, verso 40, y le rogaron que se quedase con ellos. Le rogaron que se quedase con ellos. Y la Escritura nos dice que Jesucristo, cosa que, hermanos, los judíos lo rechazaban, la gente extranjera lo recibía. Era mejor recibido fuera que en su propia tierra, en su propio pueblo. Era mejor recibido por la gente de fuera, extranjera, y tú puedes ver muchos ejemplos en los evangelios que muchos extranjeros, paganos, no judíos, creyeron a Dios. En este caso, los samaritanos aún le pidieron: quédate, enséñanos, discípulanos, queremos conocer más, queremos entender esta verdad que tú nos has hablado, así que te pedimos, te rogamos, quédate con nosotros. Le rogaron, hermanos, que se quedase con ellos. Y el Señor, efectivamente, se quedó con ellos. Verso 41, hermanos, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Tú no vas a creer por la palabra de un hombre que te predica en este lugar. Tú vas a creer cuando aprendas a oír a Dios. No vas a creer a la palabra de cualquier hermano. Vas a creer cuando entiendas que ese mensaje que tú estás recibiendo de parte de Dios, es de Dios. Es de Dios, es del Espíritu, es para tu vida. Ha dicho alguien de los que se sienta aquí que a veces predicamos solo para él, y no es así, porque no vivimos con la persona, ni conocemos cómo vive, pues no estamos en su casa. Pero me ha dicho que predicamos solo para él. No, no es así. Y yo creo que varios de los que estamos a veces nos sentimos así, confrontados con Dios, porque el Espíritu de Dios conoce tu vida, conoce tu corazón, sabe lo que hay en ti y trata eso que hay en ti. Tu soberbia no te permitirá ver más allá de tu necesidad. Cuando Dios quiere convencer a la persona, va a venir el Señor primero a mostrarte, a convencerte de pecado primeramente, para que vengas a Él, como aquellos hombres. Tú no vendrás a Él con necesidad, a menos que veas tu necesidad. Tú no clamarás a Él: quédate conmigo, enséñame, discipúlame, habla mi corazón, a menos que veas la necesidad que hay en ti. No lo haremos de otra manera. No lo vamos a hacer de otra manera. Una hermana o un hermano que ha encontrado, ha recibido el Evangelio, que ha sido transformado, puede ser un instrumento muy útil en las manos del Señor. Y aún puedo decirte, no importa si es mujer, así como para que no
no te sientas mal y decir, es que yo soy mujer y yo no sé si Dios aún pueda utilizarme. Esta mujer fue de gran utilidad en las manos de Dios. Fue de gran utilidad, de gran bendición para su pueblo. Lo puedes ser también tú. Si vienes a Él, rendida y rendido a Él, a Dios, entregando tu corazón, entregando tu vida, entregando tus pecados, arrepintiéndote de tus maldades. El Señor puede tener misericordia de ti también. Si lo tuvo con esta mujer, mira, si lo tuvo conmigo, yo creo que lo puede tener también contigo. Si Él tuvo mucha misericordia con mi vida y por eso hoy estoy aquí, puede tenerla. Puede tener también misericordia de tu vida. No importa en qué pecado vivas, no importa en qué pecado te encuentres atorado, atado, porque el pecado es como estuvieses atado con cadenas y nadie puede liberar a menos que Cristo venga. La Escritura dice, palabra fiel es esta. Si la oímos, la creemos, la tomamos para nosotros, Dios va a ser fiel en cumplir su palabra, venir a nuestras vidas, tener misericordia de nosotros. Vamos a dar gracias a Dios ahí en nuestro lugar, vamos a cerrar nuestros ojos. Qué bueno que nos haya acompañado en este día. Y yo espero que usted salga entendiendo algo, amada persona, como aquellos entendieron. Aquel pueblo dijo una cosa y sabemos que verdaderamente este es el Salvador, el Cristo. Que usted entienda que Jesucristo es el Salvador y Mesías. Él es el Salvador y Mesías. Si aquella mujer tuvo nueva vida, tuvo libertad, fue perdonada, tú también puedes ser perdonado. Tú también puedes conocer a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú permaneces fiel. Ayuda a tu pueblo, a tu iglesia. Ayuda a aquella persona, Señor, que le ha sido difícil abandonar el pecado. Trae convicción de pecado a su vida. Convéncele, Señor. Como dice Timoteo, redarguye su corazón, redarguye su vida y tráele al arrepentimiento, Señor. Lleva a cada persona a confesar con su boca que es pecador y pecadora, a rogar de tu misericordia, Señor, a rogar de tu perdón, Dios. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Y aunque tu pueblo, Señor, también sea tratado y redarguido, sea exhortado, Señor, tu iglesia, Señor, sea exhortada. Tu Espíritu venga a sacudirnos, venga a levantarnos de nuestro asiento, venga a despertarnos del sueño, Señor. Ven a avivar tu obra en medio de estos tiempos, Señor. Ven a avivar nuestros corazones. Que tu Espíritu venga a nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos que nos haya acompañado.